Buenos días, mi nombre es María Fernanda Báez Martínez y hoy para la tarea de exclusión les voy a presentar el tema sobre la discriminación. Voy a explicar cuáles son los tipos de discriminación, cuál es el papel del Estado para combatir la discriminación y cuál es nuestro papel tanto como sociedad, como núcleo familiar y como individuo para poder combatirla. Comencemos por definir lo que es discriminar. Discriminar, según la Real Academia Española, también conocida como RAE, es sinónimo de seleccionar excluyendo. Sin embargo, dentro de un concepto más amplio, se podría decir que la discriminación existe cuando el Estado, la sociedad, un grupo o un individuo separan, excluyen, expulsan o incluso llegan a atentar contra la vida de una persona o un grupo, atacan su dignidad o impiden el ejercicio de sus plenos derechos por el solo hecho de que esta persona se le adjudica socialmente una valoración negativa, real o imaginaria. Ahora que ya sabemos qué es lo que es discriminación, vamos a exponer cuáles son los tipos más comunes. Estos son la discriminación de género. Este tipo de discriminación se suele dar principalmente contra la mujer, y es que un gran ejemplo de ello es que mujeres y niñas son las principales víctimas de la discriminación en las zonas más pobres del mundo. En África, por ejemplo, son ellas las que deben caminar durante horas en busca de agua, lo que a menudo supone privarlas del derecho a la educación. Aún hoy, muchas son sometidas a la fuerza a situaciones extremas que suponen a una violación de sus derechos humanos, pero también una obligación social para aquellas que no quieren ser discriminadas por su comunidad y condenadas también al desprecio de los hombres de su aldea. En muchos países la opinión de las mujeres aún no tiene valor. Las niñas son obligadas a casarse con desconocidos que les doblan la edad, y la violación o las palizas dentro del matrimonio ni siquiera están castigadas de forma explícita por sus leyes. Y es que esto no es solo una cosa que ocurre en los países pobres, sino que también en países desarrollados aún no se cuenta con una legislación que permita eliminar la violencia de género. También está la discriminación por el aspecto físico, y es que este tipo de discriminación también es muy común, pero también es importante tener en cuenta que los estándares de lo que se supone es una buena apariencia física varían dependiendo del lugar. Por ejemplo, en Tanzania los albinos viven no solo el rechazo y la discriminación, sino también el miedo a ser atacados por el color de su piel. ¿Por qué? Esto es porque durante años traficantes y curanderos han alimentado mitos sobre poderes mágicos de sus huesos y han puesto un precio a su cabeza. La idea de que alguien es definido por el color de la piel, de los ojos o del cabello de forma tan determinante es la que alimenta distintos tipos de discriminación en nuestra sociedad. Las diferencias en el color del piel van unidos toda una serie de prejuicios sobre chinos, rumanos, personas de piel oscura, todas ideas preconcebidas y muchas veces negativas sobre sus costumbres, su cultura o sus creencias religiosas que determinan nuestra percepción. También se podría considerar como la principal causa del acoso escolar, y es que el niño que tiene sobrepeso, la inmigrante, la chica que se ha desarrollado antes que las demás, el chico con acné, también son a menudo víctimas de distintos tipos de discriminación por parte de sus compañeros e incluso de otros padres y madres. Otro tipo de discriminación bastante común es la discriminación por la identidad sexual. Por desgracia, a pesar de los avances en este sentido, aún hoy las burlas se extienden también hacia temas como la identidad sexual o hacia familias homoparentales o monoparentales. Generalmente, dichos prejuicios provienen de la valoración positiva que se da a la heterosexualidad, así como a la presunta congruencia que se cree debería existir entre la identidad de género de una persona y el sexo que se le fue asignado al nacer, o bien a las características corporales que se consideran normales. En ocasiones esto contribuye a casos de violencia que pueden terminar incluso con la vida de las personas. También existen otros tipos de discriminación, entre los cuales se encuentra la discriminación por edad, que consiste en tratar a una persona de manera menos favorable por su edad. La discriminación por discapacidad. Esto ocurre cuando se trata a una persona cualificada de manera desfavorable solamente porque tiene una discapacidad. La discriminación por origen nacional,
consiste en tratar a personas de forma inadecuada por ser de un país o parte del mundo en particular, por su etnia o acento, o porque tienen determinados antecedentes étnicos. También se puede dar por estar casadas con una persona de un determinado origen nacional o por su relación con una organización o un grupo étnico. Por último, también la discriminación por religión consiste en tratar a una persona de manera no adecuada por sus creencias religiosas. Y es que la ley protege no solo a las personas que pertenecen a religiones tradicionales y organizadas, como el budismo, el hinduismo, el islamismo y el judaísmo, sino también a personas que tienen sinceras creencias religiosas, éticas o morales. Como dato extra, también podemos mencionar otros dos tipos de discriminación, la discriminación directa y la indirecta. La primera tiene lugar cuando se trata a una persona de manera menos favorable que a otra en circunstancias similares, generalmente por motivos étnicos. Y la indirecta se produce cuando una disposición, criterio o práctica que se plantea y se aplica de manera neutral para todas las personas puede colocar a un grupo étnico en desventaja por su especial situación o características. Todos los tipos de discriminación causan daño, y es que a causa de ella las personas afectadas sufren privaciones, lo que causa mucho sufrimiento y angustia para quienes la padecen. Por lo tanto, es necesario reflexionar acerca de las acciones que tomamos y principalmente acerca de las acciones que toma el gobierno y que podría tomar para combatir la discriminación. El Estado tiene el propósito de proteger a las personas y a sus derechos por medio de sus leyes y su sistema de justicia. Y si la discriminación es considerada delito, las víctimas pueden acceder a la justicia iniciando acciones legales en un juzgado o denunciando en organismos estatales que son brindados para dicho fin. Por ejemplo, en el caso de México contamos con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, o también conocido como CONAPRED por su acrónimo. Este es un organismo del Estado mexicano que tiene como fin eliminar la discriminación en todo el país a través de la promoción de políticas y medidas para contribuir al desarrollo cultural y social. De esta forma, cuando el Estado hace la intervención y realiza las investigaciones asignadas, de acuerdo a su proceso legal correspondiente, se identifica al culpable, se le aplica una sanción y se le exige que cese sus actos discriminatorios. Sin embargo, en cada país los organismos que intervienen en situaciones de discriminación y las leyes aplicadas son diferentes, por lo que los procesos a seguir también lo serán. Por otro lado, los países también implementan políticas para intentar prevenir la discriminación y mejorar la situación de los grupos que son más propensos a sufrir injusticias. Una política es en sí un conjunto de decisiones del gobierno que busca modificar la vida de los ciudadanos. Algunos ejemplos de políticas son las políticas de redistribución, las que buscan evitar la concentración económica y a disminuir la cantidad de individuos pobres y la brecha, por lo tanto, que la distancia de los ricos. Y de reconocimiento. Estas se basan en el respeto de las diferencias que existen entre los distintos grupos que componen la sociedad y brindarles a cada uno un trato diferente que vaya de acuerdo a sus particularidades, para que así estos grupos puedan encontrar soluciones a sus problemas siempre que respeten sus modos de vida. También puede llegar a resultar un desafío para los gobiernos aplicar esta clase de políticas, ya que se debe procurar respetar los derechos y garantías de todas las personas y grupos sociales. Y aquí reside también el problema, ya que muchos países aún no cuentan con estas herramientas que le permiten combatir la discriminación, mientras que a otros, a pesar de que cuentan con ellas, no tienen las condiciones necesarias para llevarlas a cabo o no aplican las sanciones correspondientes. Es importante también remarcar que los derechos de las mujeres y de otros grupos sociales siguen brillando por su ausencia tanto en los países del norte de África como de Oriente Medio. Por ello, ciertas organizaciones siguen denunciando esta discriminación y siguen solicitando la igualdad de derechos respecto a la participación política y la toma de decisiones y forzando la adecuación de todas las leyes, prácticas, políticas y procedimientos de estos países a las normas del derecho internacional y de los derechos humanos. Como sociedad, las acciones que podemos tomar para combatir la discriminación es que principalmente dejemos a un lado los estereotipos,
De todas estas imágenes, ideas o nociones inmutables que tenemos sobre un grupo social y que les son atribuidos de forma generalizada conductas, cualidades, habilidades o rasgos distintivos. Para esto, lo que podemos hacer es evitar extraer conclusiones anticipadas cuando conocemos a un grupo nuevo de gente, o también reflexionar sobre las ocasiones anteriores en las que tuvimos una idea anticipada respecto a una persona y nos dimos cuenta de que era totalmente equivocada cuando la conocimos realmente. Dentro del núcleo familiar también hay acciones que podemos tomar para combatir la discriminación, y es que los padres también son parte activa del proceso y deben usar cada experiencia con sus hijos para hablar del trato igualitario a las personas sin importar la edad, raza, condición física o mental, religión, género, condición social o país de procedencia. También debemos evitar la costumbre de poner sobrenombres a la gente, de reírse de las diferencias físicas, psicológicas o las discapacidades, inclusive de llamar a las personas por negro, cholo, gringo o chino. También es importante que los adultos no olviden que son observados y copiados por lo más pequeño. Por eso es importante que manejen su lenguaje y su actitud y que su mensaje sea consecuente con sus actos. De esta forma lograrán promover un trato igualitario. Asimismo, es necesario tomar en cuenta que la práctica del respeto será en todo momento, desde el entorno familiar, como en el colegio o hasta en la calle. Respetar implica aceptar a la otra persona con ideas diferentes, seguir las normas, comunicarse apropiadamente con los demás, no estereotipar a las personas, no pensar que tienes más derechos que otros, esperar tu turno, entre otras acciones. Por último, las acciones que podemos tomar como individuo para también ayudar a eliminar la discriminación, además de las acciones que ya mencionamos antes, es que principalmente uno como persona debe ser pluralista, es decir, no debe de reconocer que la humanidad es diversa y que el solo hecho de ser humanos garantiza que se tengan los mismos derechos. Y es que diversos grupos sociales con ideas e intereses pueden llegar a ser más bien una fortaleza y no una debilidad. Por último, es necesario decir que los conjuntos de estas acciones nos permitirán construir una mejor sociedad, que sea inclusiva y que reconozca a todos como seres humanos, con los mismos derechos sin importar sus características, ya que hay más cosas que nos unen de las que nos diferencian. Eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias por su atención.